estar diciendo que se está consumando un nuevo atentado contra el interés público, pero lamentablemente ya no sorprendería a nadie. Pero sinceramente la aprobación de esta ley de ingresos constituirá un golpe para las finanzas de la gente que menos tiene, especialmente para las pequeñas y las medianas empresas que van a tener que aumentar hasta en 50% el pago del impuesto estatal sobre nómina en un contexto claramente adverso económicamente, con una inflación que no se había visto en los últimos 20 años, con un tipo de cambio inestable y con una nueva cepa que está generando incertidumbre sobre la evolución del COVID. Y en estas circunstancias es que la mayoría de este Congreso pretende aprobar un aumento a las cargas fiscales, como no lo había hecho ninguna legislatura, seguramente pensando en hacerlo lo más lejos posible de las elecciones, con la esperanza de que a los ciudadanos se les olvide. Ya del destino de este dinero hablé. Entonces yo quisiera aportarles elementos estrictamente técnicos, de carácter económico, para que lo reflexionáramos. Miren, todo esto se ha hecho sobre la base de que hay pocos recursos en el Estado. Y por el contrario, los reportes a septiembre del 2021 informan que el Estado ha tenido mayores ingresos que los programados en su Ley de Ingresos de 2021, por lo que se estima que habrá alrededor de 990 millones de pesos de libre disposición que se trasladarán al ejercicio 2022. No sé si se acuerdan que en la comparecencia del secretario Juan Partida, yo le decía que qué sentido tenía que nos presentaran una ley por abajo de lo que normalmente se recauda, si ya sabíamos el viejo truco de dejarlo por abajo para luego tener dinero que se puede utilizar de manera discrecional. O sea, ¿qué significa? Que esos 990 millones de pesos son adicionales a los ingresos excedentes que provienen de los financiamientos y de los flujos que ya están comprometidos de forma natural y que no serán pagados en 2021. Entonces, miren, el impacto que va a tener este impuesto sobre la nómina, sobre el flujo económico de la producción y por lo tanto sobre los precios de las mercancías que consumimos todos los habitantes, será muy grave. ¿Ustedes creen que el impuesto lo pagan los empresarios y ahí queda? Pues claro que no. Ese impuesto se le traslada al costo de los productos y al encarecer. Fronteras invisibilizadas, lo que llegó a costarles totalmente la vida y que hoy tenemos la oportunidad de cambiar. Esta es una tristísima realidad que invade nuestro país y que hoy desde Jalisco encontramos una ventanita de luz que me llena de orgullo, de verdad, que desde aquí todas y todos nosotros formemos parte de eso, que seamos pioneros en el país, pues nadie más encabeza una política tan importante para precisamente atender a las personas que tienen diabetes tipo 1 y cuya falta de atención, repito, les puede costar la vida. Así que convencida de que la salud es un derecho y no un privilegio y que vamos a trabajar totalmente para que así sea no solo en Jalisco, sino en el resto del país, porque nuestro paso aquí, compañeras, compañeros, es de tan solo 3 años. Y la realidad es que lo que tenemos aquí enfrente es una grandísima oportunidad para que nos midan con las acciones que realizamos para la gente y lo que trascienden en sus vidas. Así que enhorabuena por las personas con diabetes tipo 1, enhorabuena por Jalisco. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el Estado tiene que recaudar impuestos para brindar bienes y servicios. En el año de 1990, el impuesto sobre la nómina se fijó aquí, en el Estado de Jalisco, hace más de 30 años. Hay más de 21 estados que cobran más del 2% de ese impuesto actualmente en este país. Hoy, sí, hubo una propuesta solidaria de empresarias y empresarios que le van a apostar a la educación y a la infraestructura educativa de nuestro estado, para la educación básica, media y superior. Hoy es muy importante que lo sepamos, que este impuesto será progresivo y será del 0.5 el siguiente año hasta 2023 alcanzar ese 1%. Pero ese 1% significan 800 millones de pesos
que van directos justamente a las escuelas de los municipios más pobres, los menos favorecidos, a que las primarias, las secundarias y las preparatorias tengan mejores instalaciones. Y eso es urgente. Esos 800 millones de pesos se sumarán a 400 más que están en el presupuesto, con un total de 1.200 millones de pesos para infraestructura de educación básica, media y superior en el Estado. Por supuesto que son buenas noticias, por supuesto que es un referente esta reforma que queremos hacer en materia de impuestos sobre la nómina, y Jalisco se coloca ahí en una alianza justamente de las personas que buscan que le vaya bien a este Estado. No tendremos que esperar 10 años a que le vaya bien a las niñas y a los niños. Este mismo año, a Jalisco, en 2022, le irá muy bien, porque tendremos infraestructura para la educación al interior del Estado suficiente para que las niñas y los niños sigan estudiando con dignidad. Nuestro Estado de Jalisco fortalecerá uno de los grandes pilares que es la educación. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. De este incremento. Es cierto que Jalisco cobra menos que muchos estados por este concepto. También es cierto que es una de las 4 entidades con más empresas y por tanto con una mayor recaudación del impuesto sobre la nómina. Ahí en las leyes de ingreso estamos dando un voto de confianza porque le han puesto un destino a los recursos adicionales que se generan, y es la educación. Sí, coincidimos en que la inversión más urgente que debemos hacer está en la educación, en preparar a nuestras niñas, niños y jóvenes para el futuro. Por eso, para hacer que el uso de estos recursos adicionales sirva de verdad para abatir el rezago educativo, la bancada del PRI presentamos una propuesta a la concepción de este fideicomiso. Es sencilla nuestra propuesta. Casi siempre los recursos para infraestructura se otorgan con base en el número de personas que beneficiará una obra. Así son siempre los municipios más grandes, donde vive más población, los que reciben más y mejores escuelas. Esa visión va ampliando la brecha de desigualdad entre las personas, que dicho sea de paso, en Jalisco tenemos poblaciones donde no hay escuelas, y en algunas las escuelas se sostienen gracias a los padres de familia. Mientras más lejos están de la zona metropolitana, menos oportunidades tienen para educarse y prosperar. Así de crudo, pero así de cierto es la realidad de nuestro Estado. Lo que propusimos es que en esta reforma, además de crear el Fondo para la Infraestructura Educativa, como se propone, se estableciera una jerarquización de prioridades, para que no exista una discrecionalidad y mucho menos que la inversión tenga una visión electoral. No vamos a permitir que la infraestructura educativa sea punta de lanza de unas próximas campañas electorales. ¿Qué es lo que proponemos? Básicamente es un listado que, de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo, permita determinar qué municipios deben atender primero este fondo. Es decir, ordenar las obras más urgentes de acuerdo con la población del municipio, la cantidad de personas que viven ahí en pobreza y el tamaño del rezago educativo. En pocas palabras, se propone que se atienda primero a los municipios más pequeños, donde hay menos escuelas y más pobreza. Esta propuesta quedó en la reforma. Por eso, con su venia, diputada presidenta. Buenas noches, diputadas y diputados. En la bancada de Morena creemos que las políticas de gobierno siempre deben estar orientadas a la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas. Además, siempre debe hacerse una valoración de las capacidades de las instituciones ya creadas. Esto para no duplicar esfuerzos ni derrochar recursos públicos. En la bancada de Morena creemos que la propuesta de incremento en el impuesto sobre nómina, ISN, y la creación de un fideicomiso
no son necesarios. En diversas declaraciones, el secretario de Hacienda Pública, Juan Partida, afirmó que el padrón que paga el impuesto sobre la nómina es de cerca de 130,000 empresas, de las cuales 15% no pagan este impuesto. ¿No sería mejor que el gobierno cobre a las empresas morosas en lugar de aumentar este impuesto a las empresas cumplidas? Por otro lado, la propuesta del Ejecutivo Estatal es que haya un fondo que cuente con un comité técnico integrado por funcionarios del Gobierno del Estado y representantes de asociaciones empresariales como la Canaco, el Centro Empresarial de Jalisco y el Consejo de Cámaras Industriales. Y la pregunta es, ¿por qué no incluir a los padres de familia? ¿Por qué en el comité técnico responsable de administrar los fondos debe participar el sector privado en el manejo de los recursos públicos? No se justifica la creación de un fideicomiso donde el sector privado tendría una predominancia en la toma de decisiones. El manejo de los recursos públicos, cuyo origen es la recaudación de impuestos, es una atribución exclusiva del gobierno del Estado. Debe quedar muy claro que en la bancada de Morena estamos de acuerdo en que debe rehabilitarse la infraestructura de las escuelas públicas de Jalisco. Sin embargo, votaremos en contra de esta propuesta porque no estamos de acuerdo